New Horizons Live. Bueno, gracias por continuar con nosotros y como decíamos al inicio de este espacio, todos los días hablamos de educación, obviamente tenemos un compromiso con echarle una mirada responsable, crítica, analítica a lo que acontece en el sistema educativo del país y hoy, 30 de marzo, una vez más, lamentablemente. La batalla del 30 de marzo. Tremenda batalla que tenemos nosotros. Qué cosa, Dios justamente mío. el día de hoy, mira, es irónico que luego de que nosotros estemos recordando una batalla del 30 de marzo donde hablamos de independencia, donde hablamos de crear una mejor nación, donde hablamos de nosotros conquistar nuevos espacios, estemos hablando de que nos quieren robar la libertad, nos quieren robar la independencia, el derecho a una educación. Y es justamente lo que acontece el día de hoy cuando por segunda vez en menos de una semana las escuelas del país pues se mantienen vacías luego de que los docentes hayan estado cumpliendo durante la mañana de hoy y bueno, y por la tarde también, pues su segundo paro, cese de labores en protesta contra las demandas que han estado pidiendo reivindicaciones frente al Ministerio de Educación. En la mañana del día de hoy conversé brevemente con dos docentes, las que me confirmaron que en efecto las aulas están vacías. Le preguntaba yo, mira, ¿y realmente todo el magisterio apoya este proceso de cese de labores de la ADP? Me dicen, mira, son poquitos, no sé si producción tenga por ahí parte de la conversación que le compartía por el chat de contenido nuestro, y ella me decía, mira, no todos lo apoyan, pero son muy poquitos, porque al final de cuentas es una lucha de intereses, es en efecto un empuje político y es una lucha de poder, decía la maestra. La ADP está tratando de tumbarle el pulso al Ministerio de Educación, poniendo en detrimento el proceso educativo, la calidad educativa del país. Lo que sí es que el día de hoy, una vez más, se mantienen cesantes los docentes. El día de mañana, jueves 31, se supone que todo la plana mayor se estaría reuniendo, estarían evaluando lo que aconteció en estos días que ellos convocaron de labores, aunque los propios maestros están apoyando los cacerolazos que están convocando la Coalición por la Seguridad Social Digna. También van en eso. Ellos están ahí, de hecho los maestros decían, mira, parte de nuestras reivindicaciones es esto, y de hecho el día de hoy compartían la coalición y los propios maestros cuáles son los pasos a seguir para que el cacerolazo sea exitoso, de busca tal cosa, tu olla, tu cacerolazo, las horas específicas, para sumar esto también a las protestas. Pero ¿qué es realmente lo que están exigiendo los maestros? Hay que recordar que desde el pasado año se están solicitando la nivelación de salarios en algunos casos, en otros se logró nivelar el salario de primaria a secundaria, pero hay un punto que los de primaria no han logrado que se haga, que ellos dicen que era un acuerdo que habían asumido, y es que en el punto de los incentivos esos aumentos también lleguen hasta ahí. O sea, le aumentaron el salario base, pero no se ha aumentado el tema de los incentivos. El Ministerio de Educación el pasado febrero les respondía a una carta que enviaba la ADP a finales del pasado año y le decía que no era práctico, que era una ilusión, pues que todo el sistema docente pudiera disfrutar de un aumento de un 25% total, toda la nómina magisterial, ¿no? Hay que recordar que el presidente, en voz de Eduardo Hidalgo, le decía que si él tenía que reunirse con ellos, él se iba a reunir, pero el ministro Fulcar le decía, mira, yo estoy coordinando, soy la educación. Yo estoy coordinando esa reunión y cuando se den las condiciones para la reunión, yo le voy a avisar. O sea, le está dejando claro que en efecto el rostro del sector educativo es él. Le informó que personalmente él lo estaba coordinando todo esto, y dentro de las cosas, a grosso modo, que solicita la ADP está el tema
tema de la calidad educativa, la dignificación docente, hablan del mantenimiento e infraestructura escolar, que dicho sea de paso, han estado compartiendo durante esta semana los platos del almuerzo escolar y del desayuno escolar. Yo no tengo en mis manos que esas fotos fueron tomadas esta semana. ¿Cómo así? No las tengo, no tengo la garantía, pero la ADP ha estado compartiendo un pan en una butaca que era el desayuno único que le estaban ofreciendo a los niños. Por otro lado, un plato de arroz, habichuela y huevo hervido, que era lo que decían que le habían servido en ese día. Repito, yo no tengo la confirmación de que esas fotos sean tomadas ahora, pero es la denuncia que está haciendo la ADP. Además de eso, ellos están solicitando que se cumpla con el Tribunal de la Carrera Docente, que se nivelen los salarios de los docentes que están en el programa de jornada extendida, que según explican, los docentes que están en la jornada extendida tienen un salario de una sola jornada. Entonces, es una lista un poco extensa lo que están pidiendo, sin embargo, no cuentan con el 100% del apoyo de los docentes y obviamente el sentido de lo oportuno y de lo de pescar en río revuelto es parte de lo que prima en este momento. Bueno, lo cierto es que se están combinando muchas cosas en un solo escenario, porque tenemos por un lado estas batallas intestinas que no terminan de parte de los docentes. Si tú calculas la media salarial, son 57,000 pesos de los profesores y ellos están pidiendo 25% de aumento. O sea que ellos estarían por encima de los 72,000 pesos si le aumentan un 25%. Agrégale a eso que el 90% de la sociedad dominicana, de los asalariados dominicanos, está por debajo de 50,000 pesos. Claro. Entonces, hay poca justificación. Todavía eso que tú acabas de describir, de que no es el sueldo, es los incentivos. No, eso es otro punto. Adicional. Eso es adicional. O sea, el 25 al sueldo y que a los que le aumentaron, incentivo, que nivelaron primaria y secundaria, que recordar que lo de primaria estaba un poquito por debajo, entonces le igualaron el salario, pero todavía no me han mirado los incentivos. Nivélame los incentivos, también, lo que ellos están pidiendo en este momento. Nivélame los incentivos. Oye, pero qué tema de nivelación, ¿eh? Pero es una buena palabra. Óyeme, al ministro de Educación que utilice esa palabra le da a él grandes avenidas para él hacer cosas. Muchas avenidas, señor Fulcar, tiene usted con esa palabra. Utilice la palabra nivelación para exigirle a los profesores que nos nivelen la calidad a la que tenemos en el resto de Latinoamérica. Nivélame la calidad con el resto de Latinoamérica y que las pruebas PISA y las pruebas de matemática y la prueba de lengua española y de ciencia de nuestros alumnos sea igual a la de Latinoamérica. No te estoy hablando de la de Europa, ni Asia, ni el Norteamérica, no, Latinoamérica. Que yo pueda nivelarme con un colombiano, con un costarricense, con un panameño, con un mexicano, un ecuatoriano, y entonces después hablamos de nivelarte también en los salarios, porque en definitiva es exagerada la petición. Es exagerada la petición cuando tú no has dado nada a cambio. Porque que ¿dónde está el intercambio? O sea, ¿cómo es posible que un año escolar, que se supone que es un año de rescate? Eso es como cuando tú... Hay imágenes por ahí, búsquenme algunas imágenes, por favor, de Auschwitz o de Cracovia, cuando llegaron los soldados rusos a liberar y los soldados norteamericanos a los campos de concentración. Los soldados norteamericanos y los rusos se llevaron la enorme sorpresa, primero, porque no sabían de eso, de que a esos prisioneros de guerra que estaban allí en los campos de concentración, tú no los podías alimentar, tú no le podías dar comida, porque si le daba comida se morían. Porque eran cuerpos que habían estado tantos meses y años, algunos, en inanición absoluta, que no eran capaces de absorber el alimento. Entonces imagínate que los soldados cuando llegaran
pasé la negociación del ADP, los soldados cuando llegaran le dijeran, mira, yo te voy a dar esta comida, pero primero dame 20 marineros y córreme de aquí a allá y vuelve. ¿Tú entiendes? Se desploma. Campeón, ¿cómo así? Óigame, yo estoy en un estado de inanición. Yo no, ni siquiera el alimento que tú me quieres dar, yo lo puedo resistir. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí, después de un año de COVID y un año anterior que se interrumpió por COVID, que ahora de repente en este año que todavía al mes de febrero y marzo no hay libros de texto, no hay cuadernillo para saber si el niño está ausente o está presente, que los profesores están pidiendo aumento de sueldo? Pero hermano, sea dichoso y confórmese con que usted tiene su trabajo. Pero es que los profesores no reciben, porque esa fue la otra que se descubrió ahora en estos días. Hay dos temitas chulos, uno que ya se descubrió y otro que está por descubrirse en las próximas horas. Cáele atrás. El primero ya te voy a decir cuál es, el segundo, cáele atrás. Primero, los profesores lo que hacen con los cuartos es rifarlo. Entonces ellos no reciben el salario realmente. Hay un grupo muy grande, más de 30%. Miren los campos de concentración. No, pero esa foto es bonita. Los profesores no reciben su salario. Hay más de un 30-40% de los profesores que no reciben su salario. Porque se lo deben a la cooperativa. No, claro. Porque lo compraron de muebles, lo compraron de viaje. Yo no sé si por ahí fue que los senadores y los diputados aprendieron el tema de irse a viajar para ellos, para ¿verdad? Poder trabajar en un resort. Pero entonces ellos no lo reciben. Solamente reciben el 20, el 30% de su salario. El resto se lo lleva a la cooperativa donde ellos fueron y buscaron prestado. Pero venga acá. ¿Y de quién es la culpa de eso? Esa culpa es del Ministerio de Educación. Esa culpa es de los niños que están ahí sentados queriendo recibir clases. Esa culpa es de los centros educativos privados y los profesores. No, esa culpa de los ciudadanos que pagan impuestos para que usted dé clase. Y tú me podrás decir, no, es que los pobres no pagan impuestos. Negativo. Los pobres pagan más impuestos. ¿Por qué? Porque los pobres pagan impuestos regresivos. Porque aquí la gasolina tiene un impuesto que mata a todo el mundo. Porque el ITEVI mata más al pobre que al rico. ¿Entiendes? Porque el impuesto sobre la renta está establecido de una forma que mata más al pobre que al rico. Y porque la seguridad social impide el empleo. Y el impuesto y el código de trabajo impide la generación de empleo. Entonces usted se tiene que tirar a la calle. Y el pobre lo paga más porque no recibe servicio. Porque no recibe energía eléctrica, no recibe seguridad, no recibe educación, no recibe salud. Entonces lo que paga, ¿lo paga para qué? Para no recibir nada. Y eso nos lleva a al segundo temita que va a salir en las próximas horas. Cáele atrás. Están haciendo un análisis en una encuesta que va a salir pronto, creo que ojalá y sea la semana que viene, donde están analizando dónde tienen los profesores a sus hijos. Porque resulta que los profesores no tienen a sus hijos en escuela pública. ¿Cómo? Lo tienen en los colegios privados. ¿Tú entiendes? Como lo tienen todos los senadores y los diputados. Claro. Claro. Y la clase política completa. Que por eso yo he dicho siempre que yo no estoy de acuerdo con que los presos no puedan votar. Yo no entiendo por qué el preso pierde el derecho al voto. Ese es un derecho que no debe de perder a una persona porque está en la cárcel. Porque cuando tú pierdes el derecho al voto, ya el político no te presta atención, se olvida de ti. ¿Tú te imaginas una campaña política en La Victoria? Estaría como una tacita La Victoria. ¿Tú entiendes? Estaría sana. Me imagino. Claro, porque yo quiero esos votos. Porque yo, Jan Alain, hubiese hecho campaña en La Victoria. En vez de robarse los cuartos de La Victoria y poner las camas a 200,000 pesos, él hubiese hecho un trabajo en La Victoria. Porque necesita esos votos. ¿Tú entiendes? Tampoco entiendo por qué el ejército no vota. Yo entiendo en el pasado el tema de que la política, qué sé yo qué, pero no. Los militares tienen que tener derecho al voto, porque ¿por qué si yo puedo sacrificar mi vida para defender el país, yo no tengo derecho al voto? Eso es absurdo. Y me perdonan, pero eso es absurdo. Yo entiendo el tema trujillista, entiendo el tema balaguerista, pero ya nosotros pasamos de esa época. Tú no me puedes pedir a mí que me vaya a la frontera a defender la nación o que me monte en una barcaza a zozobrar, porque eso es lo que hacen aquí los de la Armada. Todo el que se monte en un barquito de la Armada sabe que va a zozobrar en el mar y a pasar más trabajo que un forrecatre. Entonces,
pero yo no tengo derecho al voto. No, espérate. Yo tengo que tener derecho al voto para que tú, como político, como el que decide lo que pasa en mi país, defienda a mi familia. Porque si yo tengo que defenderla también y sacrificar, en teoría, mi vida y mi carrera, estando aquí en este ejército, en estos cuerpos castrenses, yo debería de tener derecho al voto. Y esos dos grupos sociales en República Dominicana, y nadie toca ese tema. Entonces ahora resulta que los profesores no tienen sus hijos en la escuela pública. Yo pondría como una condición, señor ministro, usted tiene ahí otro tema, además de la palabrita que le di anteriormente, ¿verdad? Que definitivamente la puede utilizar. Utilice esa herramienta, dígale a los profesores, vamos a hacer una encuesta de eso, Ana. Profesor, usted quiere dar clase en la escuela panamericana, ¿verdad? Usted quiere que le salga esa tarjeta, porque es una tarjeta maravillosa. Usted va a dar clase en la escuela panamericana, en el liceo panamericano, en el liceo de Estados Unidos, en el Salomé Ureña. Qué bueno, perfecto. Sus hijos tienen que estudiar ahí. Y si sus hijos no estudian ahí, usted no puede dar clase ahí. Tan sencillo como eso. No es más complicado de ahí. No me puede llevar a los muchachos para otro sitio. Ahí. Ahí. Y si, no, porque la Salomé Ureña queda lejos de donde yo vivo. Pues entonces en la que está cerca de donde usted vive, póngalo. Como el sistema de educación es centralizado, es muy fácil controlar eso. Bueno. Demasiado sencillo controlar eso. Y entonces ahí vamos a ver que los profesores se van a preocupar porque las escuelas funcionen. Porque mis hijos están estudiando en la escuela. Yo me voy a preocupar por la que yo estoy dando clases y por la donde están mis hijos. Si están en una que no es la mía. Me voy a preocupar por las dos. Y cuando tengamos 130,000 maestros preocupados por el sistema educativo, entonces de pronto la cosa será... Yo me iría más lejos. Yo no solo te obligaría a que tus hijos estudien, yo te obligaría a que tus nietos estudien. Bueno, no estamos hablando de dejar de lado las arbitrariedades, pero bueno. No, es que eso no es una arbitrariedad, qué pena. No, eso no es una arbitrariedad. Bueno, ya lo del nieto yo no tengo incidencia. ¿Cómo así que no? Ajá. Pero el nieto es hijo de una figura adulta que toma sus decisiones. Sí, y yo tengo la decisión de que yo quiero seguir dando clases. Mira, la maestra que les decía hace un rato, con la cual consultaba esta mañana, me decía una expresión bastante real y que incluso sentía como la carga emotiva con la que me lo decía. Ella decía textualmente, es que no hay un régimen de consecuencias aplicable, lo que hemos hablado, incluso en el plano legal, en las normativas de las cámaras, del Senado, de la Cámara de Diputados, que incluso leyes, protocolos, normas, reglamentos, que al final se quedan en papeles. Ella decía, solo está escrito, pero es más importante el compañero político que el sistema. En su dolor de que, cónchole, yo quiero ir al salón a dar clase, pero incluso los papás cuando escuchan cosas como esta, pues dejan los niños en la casa, porque que ya de por sí puede que yo dé clase en mi salón, pero y el resto de los docentes pues están respaldando esto. Y justamente los docentes respaldando esto en un momento en el que el Ministerio de Educación recientemente acaba de compartir esta mañana cómo tienen una mesa de trabajo con usted que estaba hablando de mirar a Colombia, por ejemplo, con su calidad educativa. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, pues visitan el país durante esta semana la directora general de este instituto, así como la directora de evaluación. Y dentro de las cosas que el ministerio ha dicho que estarían haciendo durante toda esta semana, un equipo de 6 técnicos es que estarían capacitando y desarrollando en un taller con los técnicos de MINER a profesores para actualizar los marcos de referencia de las evaluaciones que se aplican en tercero y en sexto grado de primaria. Y además estarían pues trabajando el modelo de centralizado de evidencias y de enfoque de competencias para que se pueda plantear
en el sistema educativo una nueva forma de evaluar. Incluso hablan de cómo en sexto de primaria, de secundaria, entiéndase, al final del periodo escolar, pues se puedan robustecer las evaluaciones de aprendizajes de los alumnos para que puedan concluir la educación preuniversitaria con un nivel superior. Este instituto, explica la nota compartida por el Ministerio de Educación, pues tiene más de 50 años de experiencia justamente evaluando y desarrollando herramientas que puedan elevar el nivel en toda la región. Y además, la asesora de este instituto pues estaría ofreciendo pues estas herramientas, el cambio del marco, del diseño, de la calificación y así también el análisis de los resultados de lo que nosotros conocemos como las pruebas nacionales. Ese filtro que hace 2 años en el país no se aplica y que se aspira a que este 2022, pues este periodo escolar, pues pueda ver a los chicos, obviamente en un momento complicado, luego de que los muchachos no están recibiendo clases, de que hay muchos que tienen 2 años de laguna y que en ese contexto es que se les va a evaluar con estos estándares internacionales. Dios quiera y cocotazo no suenen, ¿sabe? Y todo pase a bien con el respecto a las pruebas nacionales, porque el desafío es muy grande y el vacío mayor. New Horizons Live.